Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias a todos los que se han conectado prontito. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la inmersión digital, de las herramientas que tenemos a nuestra disposición, de diferentes enfoques, etcétera. No, pero nos vamos a centrar en la creación de los señores de Computer World, en gran parte responsabilidad de nuestro amigo Marlon Molina, que está aquí presente con nosotros, que es el Certification Officer de Computer World University, ¿no? Que él ya nos contará más en detalle, pero esta certificación de Computer World, el Business IT Foundation, ha sido desarrollada con verdaderos líderes de la industria mundial, ¿no? Y de cara a la certificación, pues está avalado en ese sentido por GTA, ¿no? De GTA tenemos a Ricardo Santiago, también un muy buen amigo y el director general de GTA o CEO que le llaman ahora, ¿no? El CEO. Y nada, vamos a darle pase a nuestros compañeros, ellos van a contarnos un poquito, va a empezar Ricardo, luego nos comenta Marlon el fondo en sí del asunto y luego pues al final tenemos una ronda de preguntas según corresponda y listo, ¿vale? Para hacerlo lo más dinámico posible. Entonces, nada, Ricardo, te doy pase, Perfecto, ¿de pues voy a acuerdo? compartir mi pantalla. A ver. ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿Se ve, verdad? sí. Genial, bueno, pues nada, lo que yo voy a hacer, lo que venimos haciendo Marlon y yo habitualmente en este tipo de presentaciones es hacer una pequeña introducción, en este caso va a ser acerca de lo que es la inmersión digital de GTA, que es algo que hemos liberado hace unos días, el día 25 de enero, de lo que estamos tremendamente orgullosos y que me gustaría también agradecer a Marlon, porque en gran medida es fruto de una conversación con Marlon, con lo cual creo que tiene todo el sentido este agradecimiento. ¿Quién soy? Pues soy Ricardo Santiago, como decía Juanma, CEO, que es como nos llaman ahora a los que estamos 24/7 disponibles en la compañía, CEO de Global Trust Association y además líder de la división, no sé si llamarlo sección, de competencias digitales en la Comisión de Talento en Mad FinTech, el clúster Madrid Capital FinTech, que también tengo el honor de compartir con Marlon, compartir trabajo y compartir tiempo en esta Comisión de Talento Digital. ¿Qué es GTA? Bueno, pues aquí tenéis una presentación de lo que habitualmente o lo que habitualmente mostramos las compañías de lo que es de lo que somos, acerca de lo que somos. Yo, bueno, pues tanto texto y tanta formalidad me resulta incómodo presentarme así y prefiero hacerlo de esta otra manera. ¿Qué es GTA? Bueno, pues GTA es un conjunto de ideas, un conjunto de acciones, un conjunto de iniciativas en torno a la evolución y el ayudar a los profesionales en su evolución y desarrollo profesional, ¿no? Dentro de todo este mundo, yo llevo muchos años en el sector de las certificaciones profesionales y por lo tanto he tenido oportunidad de ver cosas buenas y cosas malas. Y GTA es la idea, es una de es la iniciativa que nace como idea, como solución a las ideas o a las cosas malas que he ido encontrando en mi camino. Parte de nuestro eslogan es Certifying Knowledge, evidentemente como en un contexto como el que estamos, como el que vivimos, de alta competitividad, no tiene ningún otro cabida, no tiene cabida en la sociedad, no tiene cabida en nuestro modelo el no tener profesionales con los conocimientos adecuados, ¿no? Por eso nosotros nos encargamos de que esos profesionales tengan los conocimientos adecuados. Tanto es así que somos de los pocos institutos de exámenes que exigimos, que no tenemos en autoestudio ninguna de nuestras certificaciones y exigimos que todos los candidatos pasen por una formación oficial acreditada previamente. Y la segunda parte de nuestro eslogan es potenciamos el talento, porque entendemos que potenciando ese talento de los profesionales a los que certificamos es la única manera de progresar como sociedad. Y lamentablemente el momento en el que estamos viviendo pues es algo que se ha convertido en esencial. Ahora ya empezando un poco con lo que es la presentación en sí, de lo que es la inmersión digital, me da pie a presentar esta inmersión digital o a enlazar, a poner el hilo conductor de la inmersión digital presentando nuestro portfolio de certificaciones. Nosotros hasta hace poco, hasta el día 25 de enero, como decía, teníamos estructurada nuestro portfolio de certificaciones en tres grupos. El primero es Business Management,
donde se agrupan casi todas las certificaciones, vienen de alguna ISO, son como resultado de alguna ISO. Transformation Management, que tiene más que ver con todo lo que es la transformación digital y todos los marcos ágiles de innovación, en el que está incluido Business IT, que es parte de la transformación digital, ¿no? Y por último, Theory to Practice, que es una línea de certificaciones que hemos empezado a comienzo con una primera certificación denominada DevOps Master Professional Theory to Practice, que lo que pretende es hacer que el candidato tenga durante una serie de horas, en este caso un mínimo de 27 horas, contacto en la práctica con lo que ha tocado, con lo que ha estado viendo en la certificación teórica. Veníamos organizando nuestras certificaciones de esta manera. Hablábamos que teníamos 2 certificaciones transversales, una de ellas de la que vamos a hablar hoy, que es Business IT Foundation, y la otra Digital Transformation de GTA. La idea es que estas 2 certificaciones dan pie, entrada a cualquiera de las que veis, cualquiera del resto de estas certificaciones, de las que veis en pantalla, y que están orientadas, eso sí, o en su diseño están pensadas para objetivos, público objetivo diferente, ¿no? La de Business IT, como luego nos comentará Marlon, nació con la idea de estar, se diseñó con la idea de orientarse a profesionales no de TI, ¿vale? Luego con el paso del tiempo la práctica demuestra que también es válida para profesionales de TI, y la nuestra, la de GTA, Digital Transformation, que sí está diseñada desde el comienzo para gente de TI, de departamentos de TI. Esto nos da pie a esta frase que yo utilizo mucho últimamente, y es que la transformación digital es para las organizaciones lo que la inmersión digital es para los profesionales, ¿no? Es el eje de la formación profesional de la nueva sociedad, como veis ahí. Bien, pues hace octubre del año pasado, octubre de 2020, que ya parece que es muy lejos, pero fue prácticamente ayer, escribí un blog, una entrada en nuestro blog, os he puesto aquí tanto el enlace como una captura de pantalla, en la que intentaba hacer ver esto de la pandemia, lo que nos está significando como sociedad, ¿no? Hay cambios estructurales en nuestra sociedad en muchos ámbitos. Yo identifico en ese post, identifico 3 de ellos. Uno de ellos es en nuestras propias tradiciones. Ahora mismo llevar mascarilla por la calle ya no es ningún problema. Antes de la pandemia, pues cuando lo veíamos en las culturas occidentales, orientales, perdón, nos parecía extraño, y aquí en Europa, en nuestra cultura occidental, Latinoamérica, donde también he viajado mucho, pues no era nada normal, ¿no? Cambios a nivel social también, porque de alguna manera esto de la pandemia nos ha hecho ser conscientes de que nuestro modelo social está llegando al colapso, ¿no? Y que de alguna manera esto lo tenemos que cambiar si queremos poder mantenernos como especie de nuestro planeta, ¿no? Lo estamos acabando poco a poco. Y por supuesto también cambios en lo económico. Para bien o para mal, la pandemia lo que ha significado es que nos ha puesto en la casilla de salida a todos los países. Todos estamos en la casilla de salida. Nos ha puesto en un brete y una complicación tremendamente grande. Tanto es así que todos los gobiernos se han visto la necesidad de lanzar iniciativas en torno a la transformación digital. O sea, algo que ya se venía hablando desde hacía algunos años y que en la mayor parte de los casos era más un argumento y más un argumento de venta más que una realidad. Pues todos los gobiernos e instituciones, organizaciones sin ánimo de lucro internacionales se han dado cuenta que la transformación digital es lo que va a permitir a este tejido empresarial tan dañado por la pandemia poder evolucionar y mantenerse y perdurar en el tiempo, ¿no? Hay un informe de IDG que nos presentará más tarde Marlon, quién es IDG, que se llama State of Digital Business Transformation. En este caso voy a hablar de la versión del 2018, donde todavía la pandemia no estaba ni en proyecto, pero sí este informe ya daba sus primeros frutos, en el que habla que los principales obstáculos para el 36% de los encuestados es la falta de personal y o conjunto de habilidades adecuadas, que el 33% lo achacaron a cuestiones culturales, organizacionales. Me refiero cuando hablamos a dar el paso a la transformación digital, ¿no? Estamos viendo aquí claramente que en gran medida casi todos los encuestados, más de un tercio de los encuestados, ponían al factor personas, al factor de las personas como algo elemental o como un obstáculo esencial a salvar para poder hacer una transición e iniciar el Digital Transformation Journey, ¿no? Tan famoso de las organizaciones. Aquí en esta diapositiva lo que os presento básicamente son, voy a hablar de 2 factores, los 2 factores que han dado pie a esto de la inmersión digital. Ya digo, uno de ellos no es un factor, sino es
un catalizador fue una conversación con Marlon precisamente. Pero de los dos factores, uno de ellos es lo que ya venimos hablando, es la transformación digital, que supone un reto indiscutible en el momento en el que estamos para cualquier organización pública, privada, gubernamental, da igual. Y por otra parte hay otro factor que veremos un poquito más adelante que también nos ayuda a entender qué es esto de la inversión digital. Hasta ahora, habitualmente, cuando representábamos el ecosistema digital, lo veíamos como la tecnología rodeada de muchas cosas, ¿no? de personas, de empresas, de organismos, de instituciones, de gobierno. Sin embargo, lo que nos estamos dando cuenta, y evidentemente con el informe, uno de los resultados, con el informe que os contaba en la diapositiva anterior, es que quizá tiene más sentido representar el ecosistema digital como lo veis a vuestra derecha. La base del ecosistema digital son las personas. Sobre ella podemos fundamentarnos en la tecnología y son las empresas, organizaciones, instituciones, gobiernos y demás tipos de organizaciones las que van a usar esa tecnología, pero siempre fundamentándose o usando como palanca de acción a las personas, ¿no? Importante también es la evolución del informe que os comentaba antes, el State of Digital Business Transformation, en este caso ya del 2019, nos dice como conclusión que de los 8 principales factores que encuentran como desafíos los encuestados, 3 tienen origen en las personas, 3 en las tecnologías y 2 aspectos en otros tipos de aspectos, no en personas ni en tecnología. Con lo cual esto nos hace ver que en definitiva al final tener una fuerza de trabajo tanto en nuestra compañía como en la sociedad adecuada a las necesidades que hay en el presente para estas organizaciones es algo esencial, ¿no? Y está que es tan importante como tener un buen abanico de tecnología disponible que podamos utilizar. ¿Qué ha ocurrido con ese factor personas durante la pandemia? ¿Qué está ocurriendo? Pues bueno, esto es un ejemplo de, ahora vamos a ver algo más concreto focalizado en Perú, pero vamos, esto es un ejemplo de lo que está ocurriendo en todos los países. A vuestra derecha podéis ver un trabajo, un estudio que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo, donde dice que a raíz de la pandemia se pueden llegar a perder 24,7 millones de empleos en todo el mundo, ¿vale? 27,4 millones de personas que van a quedar desempleadas con motivo de la pandemia. En concreto en Latinoamérica, el coronavirus provocará el cierre de 2,7 millones de empresas en Latinoamérica. Tenemos que tener en cuenta que una empresa habitualmente no es solamente una persona, sino que es más de una persona. Entonces aquí tendríamos que multiplicarlo por un factor X y vemos que el volumen de personas que se quedan desempleadas, que se van a quedar desempleadas en Latinoamérica, pues se están quedando desempleadas en Latinoamérica, pues es un volumen muy elevado, ¿no? Con lo cual nos hace pensar o nos hace llevar a la conclusión de que de alguna manera estas personas que se van a quedar sin empleo deben pasar por un proceso de reconversión, ¿no? Y para ello, evidentemente, una de las pocas opciones que hay, en alguna charla Marlon comentaba que sería imposible volver a la universidad para volver a desarrollar, a tomar toda la formación durante los 4 o 5 años que supone la universidad y que por lo tanto tenemos que hacerlo a través de iniciativas digamos más cortas y que habiliten a las personas tanto conocimiento como habilidades para que puedan sufrir o pasar por esa reconversión, ¿no? Como os decía, Perú, en concreto Perú, que es un país donde tiene base PMC, pues esto es lo que dice la Organización Internacional de Trabajo. Perú perderá 1,5 millones de empleos por la pandemia, ¿vale? Y también tenéis los enlaces y el QR para poder enlazar poder visitar ese artículo completo. Entonces, con este planteamiento que teníamos, el hecho de que la transformación digital es algo que están impulsando todos los gobiernos y instituciones públicas, el hecho de que la transformación digital se basa en las personas y viendo ahora mismo cómo estas personas están sufriendo un golpe fortísimo a nivel de empleo, ¿qué podemos hacer con esta situación? ¿Cómo podemos orquestar esta reconversión? ¿Y afecta esta reconversión solo a aquellos que han perdido su empleo? ¿O afecta a la gran masa de empleados, a la gran masa de personas que trabajamos en la sociedad, ¿no? Y aquí la respuesta pues casi viene con este gráfico, ¿no? La transformación digital, que es algo, como ya hemos visto, que afecta, o que es, mi resumen sería el uso de la tecnología de manera exhaustiva, de manera extensiva en todos los ámbitos de la empresa, de manera que podamos, que las personas puedan ser el foco de esa empresa, los clientes sean el foco de esa empresa, de las empresas, sería la definición, una de las definiciones de transformación digital. Y para inmersión digital, que como intento representar con este gráfico, es algo que viene, digamos, enlazado de manera inseparable de la transformación digital, sería la de dotar a las personas de los conocimientos y habilidades necesarios para que puedan hacer uso de la tecnología y ayudar a las empresas y organizaciones a perdurar en el tiempo, ¿no?
Y el segundo factor que os quería presentar, que es básicamente, digamos, parte de la solución, la transformación digital sería uno de los factores, pero es el reto a solucionar. Pues el segundo factor sería parte de la solución, ya sabemos que las personas son la base de esta transformación, ya sabemos que hay que hacer una reconversión, que hay que intentar readaptar o adaptar a las personas a la nueva situación. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Bueno, pues tradicionalmente en recursos humanos hay un perfil de profesionales denominado T-shaped, profesionales en forma de T, que lo que viene a decir es que son profesionales que tienen una gama de conocimientos generalistas y una especialidad en concreto, ¿no? Entonces, ahí representado está, digamos, esos conocimientos generales en la parte horizontal de la T y esa especialidad en la parte vertical de esa T, ¿no? Pues esto es en lo que se basa nuestra iniciativa de inmersión digital, ¿no? Hemos desarrollado una serie de carreras o de rutas de inmersión digital, que ahora os presentaré cómo están orientadas, de manera que hay una base de conocimientos generales y que es transversal, digamos común en todas las rutas de inmersión digital, perdón, y una especialidad que es la que le va a dar al profesional su liderazgo, ¿no? Como profesional, y es una de las frases que encontráis ahí, como profesional, estas certificaciones te habilitan para liderar la transformación digital de tu organización, pero como organización necesitas profesionales habilitados también. Es algo que va a la par. No solamente es que el profesional tenga que certificarse, sino que estos profesionales van a ser necesitados también o son necesitados por las organizaciones. Como decía, existen diferentes rutas de inmersión digital y simplemente como profesional lo que tienes que hacer es tomar la decisión de cuál de ellas es la más adecuada o cuáles de ellas son las más adecuadas para tu futuro profesional, ¿no? La buena noticia dentro de todo este lío, este panorama que tenemos, pues la buena noticia es que estas certificaciones, las certificaciones Digital Immersion Leader, las otorga nuestro sistema, Believe, de manera automática y sin coste extra para el profesional ni para el formador, perdón, ni para el centro de formación, para el proveedor de formación acreditado. Simplemente es por una consecución de diferentes certificados agrupados se obtiene la certificación equivalente en Digital Immersion, en la iniciativa Digital Immersion Leader. Como os decía, la base de la inmersión digital de GTA son estas 3 certificaciones que tenéis en pantalla. La primera de ellas puede ser una u otra. Una de ellas es la que nos va a presentar hoy Marlon, Computer World University Business IT Foundation, que es ese baño de transformación digital para personas, para profesionales que no tienen por qué estar dentro del ámbito de TI, o bien transformación digital de GTA más ciberseguridad, porque realmente, no sé si os habéis dado cuenta, pero pasamos gran parte del tiempo ahora en nuestros hogares, en nuestras casas, trabajando, todos aquellos que podemos hacer teletrabajo, que tenemos la suerte de hacer teletrabajo, y los riesgos y las amenazas a las que nos estamos enfrentando son infinitas. Si bien antes teníamos firewalls perimetrales, firewalls de no sé qué, y VPNs y demás, desde casa la cosa se complica, ¿no? Y tenemos que tener nosotros como profesionales un conocimiento algo más profundo en temas de ciberseguridad. Por tanto, esta es la base de la inmersión digital de GTA. Una de estas de las dos certificaciones que tenemos a la izquierda, en este caso hoy presentamos Computer World University Business IT Foundation, más ciberseguridad, más, por ejemplo, Design Thinking, y con ello se obtendría Digital Immersion Innovation Leader, ¿vale? Hay otras de agilidad, hay otras de IT Governance, de ITSM, en fin, hay diferentes rutas a las que os invito a visitar en nuestra web, donde ya tenéis toda esta información disponible también en castellano. Por mi parte, nada más, esto era todo lo que os quería presentar. Voy a dar paso a Marlon, que nos va a contar más en profundidad acerca de Business IT Foundation, del que es el padre de la certificación. Marlon, adelante. Muy bien, muchísimas gracias, Santiago. Tal como ha dicho Santiago, esto lo estamos repitiendo casi todas las semanas, ¿no? Ya somos equipo comentando y hablando de esa inmersión digital. Así que, bueno, muchísimas gracias. También, bueno, gracias a PMC por la invitación para estar hoy y hablar con vosotros de esta visión que creo que compartimos la mayoría. Como ya me han presentado, soy Marlon Molina, soy el Certification Officer en Computer World University. Esa es la división académica y lo que tiene que ver con las relaciones con universidades, escuelas de negocio en el mundo.
De hecho, a veces se me hacen los días muy, muy largos. Esta mañana a las 5 de la mañana ya estoy en Madrid, pero tenía una reunión con China, después a las 10 con unos de Italia y ahora viajamos a Perú. Y eso es parte de lo que tiene la tecnología, ¿no? Que nos permite hacer ese viaje y eso es maravilloso. Luego en Latinoamérica sí que tengo bastante relación también. Estoy dirigiendo el Laboratorio de Ciberseguridad para los Parlamentos de las Américas en la Organización de Estados Americanos. Es básicamente un think tank desde donde trabajo con diputados y senadores justamente en estas actividades, en actividades que tengan que ver con el aprendizaje de la tecnología y más que nada, pues ayudarles al momento de tomar una decisión y que están debatiendo cosas que tienen que ver con tecnología, la ciberseguridad, pero al final termina siendo tecnología, pues para que se puedan adaptar. Así que bueno, muchísimas gracias por invitarme y la agenda que tenía es hablar un poco de, de la evolución de la tecnología, lo que nosotros llamamos las tecnologías de la tercera plataforma y una pequeña entrada en la transformación digital y luego hablar del certificado y evidentemente que nos hagáis muchas preguntas. A mí me ha gustado muchísimo y como ha dicho Ricardo, el hablar de la inmersión digital. También este llamado que os han hecho a vosotros para decir, oye, venir a entender cuáles son las claves para una inmersión digital. Es verdad, y era una de las preguntas que me hacían hoy en las reuniones previas, donde me decían, bueno, ¿cuál es el trabajo ese que específico, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que tienes después de esta inmersión digital o después de la parte que tiene que ver con el Business IT? Y es que realmente el trabajo es todo, o sea, es que al final del día todos nos estamos moviendo hacia una era digital. Por eso quería utilizar esta fotografía maravillosa que hice hace más de 10 años ya, cuando visité Yokohama, esto es Yokohama en Japón. Me invitaron a dar una ponencia, entonces no es el estilo turista donde quizás no planificas tanto, sino que estaba invitado a dar una ponencia en un congreso muy importante. Y pues entonces una de las cosas que hice antes de poder, o antes de iniciar el viaje y estar ahí, para asegurarme de meter la pata lo menos posible, ¿no? Seguro que iba a ser alguna tontería, pero bueno, intentando evitar al máximo, es a conocer un poco de la cultura, del cómo me tenía que comportar, cómo tenía que saludar a las personas, aprender unas cuantas palabras, sencillamente para ir dando las gracias, para decir buenos días, al momento de saludar. Luego también lo de la reverencia, ¿no? Que se hace, aprender cosas en el momento de estar dando una charla, entonces el cómo te tienes que conducir, el cómo tienes que gestionar muchas cosas. Y entonces, bueno, pues tuve unas sesiones las semanas previas al viaje para tratar de entender un poquito de esa cultura. Evidentemente de inmersión estoy lejos, pero es ese pequeño saltito que tenía que hacer. Pero si ahora pienso además y digo, bueno, pues ¿y qué pasa si me mudo a Yokohama, ¿no? Me voy a vivir al Japón, pues definitivamente tendría que hacer una inmersión en la cultura o de lo contrario voy a ser un alien, ¿no? Voy a ser alguien que no sabe ni obtener el gusto del lugar, que no va a poder disfrutar, que no va a poder comunicarse con los demás, que no va a poder obtener lo mejor y que además muchas veces ni siquiera me voy a enterar de qué es lo que está pasando. Y esta es exactamente la analogía que me gustaría utilizar y que me gustaría que tengas en la cabeza, porque estamos en el año 2021 y estamos viviendo en una era que se llama era digital, ¿vale? Y entonces esa era digital tiene unas reglas, tiene un lenguaje, tiene una forma de hacer negocios y tiene una forma de trabajar y tiene una forma en que culturalmente tenemos que estar. Y entonces hay que saber estar, o sea, básicamente hay que saber estar. O sea, si vamos a entrar en una conversación para un proyecto, por ejemplo, y se va a estar hablando de cloud o van a hablar, o alguien menciona Internet de las Cosas o dice inteligencia artificial o blockchain, sí, hay que saber estar, ¿vale? Para básicamente saber entender e insisto, poder aprovechar las cosas que están ocurriendo. Y esa era digital ha empezado hace poco, realmente estamos viviéndola
en este momento. Esto es parte de lo que voy a actualizar ya los títulos, pues son 5 décadas, pero estamos apenas llegando ahí. O sea, esta imagen la utilizo para representar el hecho de que la tecnología es muy joven y que esta era está empezando. O sea, si lo comparas contra, por ejemplo, financieros o la parte de legal, los médicos, los astrónomos, sabemos que son profesiones que no es que lleven años ni décadas, es que llevan milenios, ¿sí? Y en el caso de la tecnología, de la informática, estamos recién llegando, con lo cual es evidente que tenemos que aprenderla, no es una cuestión de llegar y ya está, o que la vamos a dar por sentada. Es muy importante que en la podamos entender y todos podamos trabajar con ella. Insisto en que voy a cambiar después esto a 5, pero ahora lo cambio manualmente. Llevamos unas décadas de evolución en donde hemos pasado de cosas tan impresionantes como un computador que en una época, en el 1969, ayudó a llegar a la luna, y era un computador que no era repetible, o sea, nadie más tenía equipos como esos, a que dentro de un teléfono móvil hoy tengamos muchísimo más, pero muchísima más potencia. Pero no solo eso, nosotros usamos un hito, en realidad lo uso yo, y al final del día se ha popularizado, porque esto me lo dijo mi hija pequeña. Dice, bueno, el iPhone será uno de los puntos de la tecnología, y es que lo que hizo Steve Jobs cuando habló del iPhone fue el hecho de decirle a la población, de decirnos a todos que todos podíamos tener un teléfono en la mano, un smartphone. Yo no tengo un iPhone, pero al final del día que todos podíamos tener un teléfono, y te podíamos tener todo ese potencial en una mano, ¿sí? Y cada una de las personas. De hecho, hoy sabemos que hay más teléfonos móviles conectados, celulares conectados a las redes, que personas en el planeta, ¿no? Entonces, porque al final hay muchos que tienen más de uno. Así en el año 2014, seguramente recordaréis esa noticia impresionante del coche sin conductor, la tecnología que Google puso en el mercado, donde podíamos pues, imaginarnos una situación tan interesante como el hecho de que ahora ya pueden haber robots yendo de un lado al otro. O sea, no es un coche, por si alguien creía que era un vehículo. Bueno, sí sirve para el transporte, pero es un robot, ¿vale? O sea, porque eso permite además otras cosas que quizás en algún momento no nos lo habíamos planteado, y quiero que os lo planteéis. Por ejemplo, el hecho de que un niño puede subir y ahora el niño sin el carnet de conducir, ¿sí?, puede desplazarse de un lado al otro porque realmente quien tiene el permiso es el vehículo. Pero lo más bonito de todo fue cuando dentro de las pruebas y los ensayos, una persona invidente, ¿sí?, sube y es ciego, ¿vale? Sube al coche y ahora puede utilizar un coche, puede hacer uso de una tecnología que de forma natural no podría haber utilizado, ¿no? Y que hoy no podía estar utilizando. Entonces, tomar en cuenta que además de que tenemos tecnología, tenemos tecnología incluyente, con lo cual más personas pueden hacer uso de la misma, y entonces ahora tenemos más personas disfrutando o beneficiándose de la tecnología. También, si te pones del otro lado, puedes decir, tengo más clientes, ¿no? Hay más personas a las que les puedo vender esto, además de la globalización. Como dije que estoy actualizando la diapositiva, una cosa que tendré que incluir definitivamente, además porque soy un gran fan, esta es una noticia de ayer. Bueno, ha estado llegando durante las últimas 2 semanas, pero esta es una semana tremenda, no sé cuánto lo sabíais. Esta misma semana, están llegando 3 sondas a Marte, pero es que además, bueno, la primera que ha llegado es China, la siguiente que llegó hoy es de los Emiratos Árabes, y la que llega en un par de días es de los Estados Unidos. Visitantes a Marte, ¿no? Qué maravilla. Seguro que si nos lo imaginábamos los que tenemos unas cuantas décadas de vida, hace un par de décadas era una cosa muy lejana. Evidentemente una generación anterior era un tema muy distante. Evidentemente es porque la velocidad con la que estamos adaptándonos a la tecnología, y evidentemente también el hecho de que estas cosas no nos pueden sorprender más, ¿no? O sea, lo vamos a hacer y lo vamos a convertir en cotidiano, y ahí es donde viene esa parte de inmersión
que digital, ¿sí? La parte tecnológica de cómo tenemos que aprenderla y cómo tenemos que trabajarlo. Sabéis que si damos 30 pasos en línea, si en línea recta, por ejemplo, más o menos pensando que un paso tiene 1 metro en promedio de distancia, pues recorremos 30 metros, pero lo que está pasando con la tecnología para las personas y para las empresas es que realmente son pasos exponenciales, con lo cual si das 30 pasos llegas a la luna, ¿sí? Con lo cual toma en cuenta lo impresionante que es el potencial que me da la tecnología y dónde me pone la tecnología en este momento. Bueno, con esto me gustaría hacer una introducción a las tecnologías de la tercera plataforma. Esta es una definición que hemos acuñado entre dos empresas. Una es IDG, luego os cuento quién es IDG, y la otra es IDC. IDC seguramente os suena más porque IDG es menos marca, que se usa menos como marca, o las marcas que se utilizan son Computer World, PC World y Macworld, etcétera. Y IDC también, IDC es parte del grupo de IDG. Y bueno, entre estas dos organizaciones hemos hablado de las tecnologías de la tercera plataforma, porque entendiendo que estamos dentro de una era digital, estamos pasando a una tercera plataforma. O sea, la primera tecnología, que es esta que marco aquí, que es a donde estaban esas, que la mayoría lo habéis visto seguramente nada más a nivel de historia, ¿no? Pero donde estaban esas salas con un solo computador enorme y hacía poquísimas cosas. Esa es la primera de las plataformas. Luego, más o menos en el 1982, por ahí, eh, llega la segunda, o empieza la segunda plataforma, que es la época del PC. Y posteriormente, el año que más o menos utilizamos nosotros es el 2008, para decir a partir del 2008, 2010, esos no, son los años en los que llega la tercera plataforma y empiezan las organizaciones a moverse hacia ahí. Como veis, igualmente, no es cuestión de que se inventa el PC y ya empieza la segunda plataforma. Son 10 años, 12, 15 años de las organizaciones, las personas, etcétera, adaptándose a esa entrada. En la primera plataforma, básicamente estos equipos podían hacer una cosa o dos, eran muy cerrados. De hecho, se hacían lo que la marca, el fabricante, les había permitido hacer, y era todo centralizado. Después de esto, llegamos a una época de donde está el PC, donde descentraliza y podemos empezar a hacer más cosas. Y después, en la tercera plataforma, estamos en un momento de movilidad, de cloud, del Internet de las cosas, lo que se llama, por ejemplo, Industria 4.0, que seguramente conoceréis muy bien esa definición, ¿no? Y ese concepto, ¿sí? Y donde tenemos más globalización, donde nos podemos mover a cualquier sitio, o sea, mucho más descentralizado, ¿sí? Y luego también llegamos a un momento en el que empezamos a conectar cloud y un poquito completamos ese péndulo y volvemos a la parte centralizada, pero con muchísima libertad, con muchísima libertad. Hay una cosa que a mí me gusta llamar la atención, y si estáis ahí y no se he dormido todavía, o sea, presta atención a esto. En la primera plataforma, que estamos hablando de los 60s hasta los 80s, todo estaba centralizado, igual que la sociedad. La sociedad estaba centralizada, la banca era del Estado, las comunicaciones eran del Estado, la energía era del Estado, etcétera. Y a partir del 85, más o menos, es la fecha donde por ahí Margaret Thatcher en Inglaterra empieza las privatizaciones y hay toda una revolución, y se hizo en todo en Occidente, bueno, 5 años después o 10 años después, pero digamos que dentro de ese marco, ¿sí? Y empieza a descentralizarse igual que lo que ocurría con la tecnología. Y ahora llegamos a la tercera plataforma, donde seguramente todos hemos escuchado decir hay que construir las soluciones pensando en el usuario, pensando en el usuario, pensando en el usuario, y es exactamente la tercera plataforma donde todos tenemos ese poder, ese control, ¿no? Donde yo me conecto en Twitter o me conecto en Facebook, en redes sociales, en LinkedIn, cualquiera de las redes que esté utilizando, o puedo navegar, ver las noticias de un sitio, y si no me gusta la televisión que ponen en mi país, pues pongo la de otro. O sea, realmente
estamos viviendo de forma global y yo mando, ¿no? Como usuario, tengo toda esa capacidad para mandar. Igual la sociedad, igual la tecnología. Yo os dejo ahí una pregunta que me gusta hacer, y es que si la sociedad se ha ido adaptando a la tecnología o hemos ido creando esta tecnología por esa razón de la sociedad. Esta es otra forma de enfocarlo, que es pensando desde la perspectiva del usuario. En la primera plataforma el usuario pues no tenía más opciones, era el mainframe que tenía y ya está. En la segunda tiene muchos PCs, pero bueno, tiene marcas. Básicamente, son la mayoría parecidos. Estamos realmente dentro de una burbuja. Eso sí, este usuario es más grande, lo veis, ha crecido, y evidentemente en la tercera plataforma es un usuario grande que tiene muchísimas opciones. Pensar que ahora además, durante la pandemia lo hemos vivido, o sea que si te acercabas a una tienda que la tenías ahí cerca, de casa, por ejemplo, y vas a comprar algo y no estaba, te conectabas a internet y lo comprabas, y realmente podía venir de cualquier parte del mundo. No estabas pensando sencillamente en la siguiente tienda, ¿no? Del pensamiento geográfico, sino que sencillamente ahora lo adquieres el producto, y el producto llega a tu casa, y ni nos estamos pensando desde dónde me estará llegando dicho producto. Pero el tema es mi dinero, yo decido, ¿no? Así que ahora entramos en una parte de la transformación digital que me interesa mucho comentar, porque todos hemos estado hablando de este tema, y es la entrada en esa era digital, o esa inmersión viene provocada por la transformación digital. En el año 2016 tuve el honor de fundar la Cátedra para la Transformación Digital de la Universidad de Distancia de Madrid, y fui su director durante los 3 primeros años. Y ahí definimos qué era transformación digital, o sea, escribimos una definición y dijimos que era el uso de los recursos que se tiene, pensar en una empresa o una persona, o sea, ya sea una empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué recursos tiene o qué capacidades tiene esa empresa? O una persona, ¿qué recursos y qué capacidades tiene esa persona? Para que se adapte. Eso es lo que tiene que ver con la palabra transformación. Transformación tiene que ver con voy a hacer cambios para que se adapte a la era digital. Y así, bueno, pues hay algunos ejemplos que han sido para mí impresionantes a nivel de una persona. Por ejemplo, lo que hizo Barack Obama. Esa parte de transformarse tiene que ver, y ya dentro del curso ya aprenderéis mucho más, pero tiene que ver con el hecho de que normalmente pensar que los políticos tradicionales, los que no han hecho ninguna transformación, van y alquilan un sitio y llaman a todo el mundo para que venga a escucharles, ¿no? Y entonces la gente se desplaza, todos, un montón de personas se desplazan a ir a escucharle. Y Obama, parte de lo que pensó es, ¿dónde está la gente? La gente está en YouTube, está en Facebook, y él fue el primero en anunciar, por ejemplo, su candidatura en YouTube. ¿Sí? Y dice, ¿por qué? Yo voy donde están todos, pero aprovechando las plataformas, y dar discursos vía Facebook, hacer las colectas vía Facebook. Fue todo un cambio, y eso es parte de la transformación. O por ejemplo, Apple, a mí me encanta ese ejemplo, cómo esta organización que hay que pensar, es un fabricante de tecnología. Ellos hacían computadores, y hacían sistemas operativos, y hacían productos de diseño y de ofimática. Y entonces, cuando tienen en sus manos un dispositivo, que es un pequeño dispositivo al que le puedes poner unos auriculares, almacenar información en una memoria y escuchar música, entonces dices, pues mira, si al final hemos hecho esto, yo puedo entrar en el mercado de la música. Y como bien sabéis, Apple es la empresa que más música vende. No es Spotify, es Apple, y lo podéis ir a buscar. Bueno, hago esa pequeña introducción de la transformación digital porque es la transformación digital la que mueve todo el resto de las tecnologías, y además hay un orden. O sea, lo primero que tienes que aprender es, además de la situación de dónde estamos, la era digital, lo que significa, lo que implica esa tercera plataforma, es la transformación digital y lo que empuja la transformación digital. Hablando estrictamente de tecnología, la primera de todas las tecnologías es el cloud computing. Si no fuese por cloud, todas las demás no tiene sentido ni siquiera conversar. O sea, no tiene sentido hablar de inteligencia artificial si no tenemos cloud. Por ejemplo, yo hice en la universidad, en la facultad, aprendí a programar en un lenguaje que se llamaba Lisp, y hacíamos cosas de inteligencia artificial, pero no se ejecutaban
porque no había suficiente poder para poder ejecutarlas, así que nos quedábamos teóricos. Y ha habido todo un invierno de la inteligencia artificial hasta que llegó cloud computing y entonces ahora podemos acceder a megacomputadores para poder ejecutar nuestros algoritmos. Entonces, gracias a cloud es que todas las demás tecnologías se disparan. De hecho, la primera de ellas es una tecnología de la que además se habla poco, que es la movilidad, que es el hecho de que yo pueda acceder a datos desde cualquier parte geográfica o desde distintos dispositivos. Cuando decimos que en la era digital hay nuevos modelos de negocio, es gracias a la movilidad. Es la movilidad la que lo crea. Es un modelo de negocio en el que, por ejemplo, podemos hacer entregas de paquetes, de paquetería, de transportes, y podemos estar monitorizando, es porque tenemos la movilidad, porque geográficamente en distintos puntos, desde distintos dispositivos, tanto algunos pueden estar informando dónde están como otros pueden estar consultando. Nuevamente, potenciados, por ejemplo, por cloud computing. Gracias a la movilidad, es que existe una tecnología como el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas es esa capacidad donde podemos poner básicamente un chip y una antena en cualquier dispositivo, pero cuando digo dispositivo electrónico, puede ser un dispositivo electrónico como uno ya existente, una puerta o una ventana. Y podemos hacer tanto que me informen y recolecten datos como que en algún momento tomen una decisión. Y eso ahora lo que hace es recolectar tantos datos y en tiempo real que los seres humanos no somos capaces de llevarlo a cabo si no tenemos una serie de técnicas como lo es el Big Data, que Big Data viene y nace de esta movilidad, un poco más desde aquí, por ejemplo, podríamos ir directo, pero desde luego Internet de las Cosas lo potencia y lo lleva a un máximo nivel, y entonces podemos analizar esos datos utilizando técnicas, y ahí donde no llegan los humanos, llega la inteligencia artificial, ¿no? Como seguramente lo conocéis, para poder ejecutar algoritmos de inteligencia artificial necesito primero muchos datos. De la misma forma, hay otras tecnologías que vamos a aprender, como por ejemplo la ciberseguridad, que es para proteger todo esto. ¿Sí? Aquí alrededor de esto hay algunas otras, como la realidad virtual o la realidad aumentada, como por ejemplo podría ser blockchain, ¿sí? Y otras tantas que vienen y complementan, pero todas van básicamente desarrollándose en ese orden. Y entonces así llego a la última parte de mi intervención, donde os comento el certificado Business IT. O sea, entendiendo todo este panorama, lo que hicimos fue desarrollar un programa en el cual pudiéramos enseñarle a las personas, a todos los que principalmente no son tecnólogos, al final han terminado muchos, incluso directores de departamentos de tecnología certificándose, pero que pudieran aprender el lenguaje de la tecnología y hacer esa inmersión de la que hemos estado conversando. Bueno, estas son parte de las personas que han participado. Aquí está Symantec, aquí está Hewlett Packard, Intel, Dell, LiveRay, SAP, Google, ¿sabes? NetApp, ¿sí? Todas estas empresas son ejemplos de las compañías que nos han ayudado a desarrollar este programa y que está dentro de IDG. Aquí os explico muy rápido quién es IDG. IDG es la empresa más grande del planeta en la parte de comunicaciones de la tecnología. Nacimos en los años 60, adscrita además al MIT y fundada en Boston. Y son los dueños, es más común conocer a Computer World, a SEO, a CSO, perdón, a Macworld, a Network World, PC World, Tech Advisor, todas estas, IDC también es una de ellas. Bueno, todas estas marcas, y Computer World University es una de las cabeceras también dentro de IDG, muy especializado en la parte que tiene que ver con como os había contado al inicio, la relación académica. O sea, IDG es la empresa número 111 del Forbes, o sea, es una organización bastante grande. Bueno, con todo esto que os había comentado, la tercera plataforma, etcétera, decimos, bueno, ¿cómo podemos llevar esto a las personas? Y ahí además hicimos un análisis en los principales MBAs del mundo y vimos que seguían siendo muy tradicionales, o sea,
seguían basados en la finanza, la gestión y el marketing, y faltaba ese cuarto pilar, que es como le hemos llamado, el cuarto pilar de la tecnología, porque básicamente hoy todos los proyectos que se desarrollan son de tecnología. Este dato que es además del PMI, está absolutamente desactualizado porque es previo a la pandemia. O sea, a partir de la pandemia, de hecho, la gran mayoría de proyectos, y lo podéis ver en los gobiernos, o sea, si estaban construyendo una carretera, dejaron de hacerlo porque ahora teníamos que ir hacia el área digital. Y una cosa que además experimentamos es el hecho de que todo el mundo quiere hablar de tecnología y todos quieren tener los conceptos de tecnología. O sea, yo me encuentro con muchísima gente constantemente y todos quieren hablar de inteligencia artificial y quieren saber más de la inteligencia artificial. Y yo creo que a esta altura, bueno, y de todas las tecnologías, a esta altura ya es un acto de responsabilidad que se mueva todo el mundo a entender y a conocer un poco más la tecnología. Así que lo que hicimos fue con estas empresas, pues asignarles los distintos módulos que tenemos en el programa. En el programa hablamos de movilidad, transformación digital, inteligencia artificial, blockchain, gobierno y control. Machine learning es parte de la inteligencia artificial, pero lo hemos dividido además por la relevancia que tiene. Cloud computing, Internet de las cosas, Big Data y ciberseguridad. Y lo que hicimos fue que se lo dimos a los expertos. O sea, Google lleva esta parte, Hewlett Packard lleva Cloud Computing, Intel lleva Internet de las cosas, NetApp Big Data, también con SAP, Symantec Ciberseguridad, yo creo que ya lo habéis entendido, ¿sí? Y lo que hemos hecho es que cada una de estas empresas le hemos pedido que nos dé tres cosas. Uno de ellos es cuál es el lenguaje que tiene que dominar al menos una persona cuando, por ejemplo, hablamos de cloud computing, cuál es el lenguaje que tiene que dominar. Dos, cómo puede aprovecharlo en una organización, en una empresa, en una institución. Y tres, una cosa que casi nunca se dice, casi nunca. O sea, tú vas y asistes a eventos en los que te están hablando de lo importante que es Big Data, pero lo que olvidan decir es cuál es el primer paso, cuál es el segundo paso y el tres. Seguramente puede ser que haya siete en algún caso, pero al menos vamos a incluir el uno, el dos y el tres, ¿vale? De cómo y qué es lo que tienes que hacer. Así que con esas organizaciones hemos creado el programa. Evidentemente, estas organizaciones pues han entregado este conocimiento a IDG. IDG es el dueño. Y tenemos a GTA, que es donde está Ricardo y su equipo, está Gisela hoy también conectada. Tenemos organizaciones que son del nivel reputacional de Global Trust Association, que son quienes vigilan la certificación. Ellos de lo que se encargan es de vigilar la certificación, acreditar a las instituciones y a los profesores y finalmente emitir el certificado para las personas. De esta forma mantenemos la independencia. Yo no trabajo directamente con las empresas que dan la formación. Yo lo que estoy es apoyando a organizaciones como GTA para que GTA apoye a su vez a los que están en distintas regiones del mundo trabajando con los centros de formación y para que luego se cuide el certificado. De esta misma forma es que trabajan las principales certificaciones como algunas de Project Management, etcétera, ¿sí? Y mantenemos la independencia, ¿sí? Y mantenemos la calidad. Bueno, para cerrar, también esta diapositiva, bueno, ya lleva un par de años. Tenemos personas certificadas en distintas partes del mundo. He tomado algunos de las historias que nos han contado en distintas partes del mundo y cómo nos han contado de cómo, por qué han utilizado el Business IT, por qué se han certificado en Business IT. Pero muchas de estas historias, lo que hemos rescatado además es el dónde están actuando, ¿no? Por ejemplo, a Julio, que es periodista en Chile y lo importante que es para él porque dice, cada rueda de prensa a la que voy a trabajar, están hablando de tecnología. O por ejemplo, Guillermo, consultor en Costa Rica, creí que estaba marcando uno que estaba en Honduras, de aquí. Víctor, que por ejemplo, él audita el trabajo de tecnología que hacen otros y dice, pues tengo que saber, ¿no? O por ejemplo, una profesora de primaria en Costa Rica que
dice, es que los niños pequeños me preguntan qué es la inteligencia artificial, me preguntan qué es Internet de las cosas y yo tengo que saber responderles, ¿no? Y así evidentemente también hay algunos proyectos más grandes en otras partes. Y bueno, hay personas certificadas evidentemente en Perú también, pero ahora lo van a ver más y evidentemente estamos invitando a todos los que están participando y a quienes nos ven después en la grabación, para que puedan participar. Además hay todo un proyecto y una promoción, ¿no? Juanma, para, para ayudarles en esa certificación inicial. Con esto, muchísimas gracias y sigo aquí para preguntas. Pues muchísimas gracias, Marlon. La verdad es que siempre es un gusto escucharte, tío. La verdad que sí. Bueno, vamos a comentar, ¿no? Bueno, como decía Marlon hace un rato, pues la idea de esta presentación, más allá pues de compartir un poco el conocimiento que nos trae Marlon, el enfoque que nos trae Ricardo, ¿no? Es, bueno, es básicamente lanzar, ¿no? Lanzar el producto, como le llamamos aquí, ¿no? Lanzar el producto de cara al mercado, porque, bueno, finalmente lo que se quiere es eso, ¿no? Eso es, ¿no? Lo que se quiere es que la gente, ¿no? Empiece a hablar un lenguaje, digámoslo así, pues en común dentro del negocio, dentro de la empresa, que todos podamos tener un lenguaje, digámoslo así, pues estandarizado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como pasó pues hace 20 años por lo menos, ¿no? Donde pues yo tenía una definición de incidente, tú tenías otra y el de acá decía que eso no era un incidente, ¿no? Las confusiones entre problemas, requerimientos y cosas por el estilo, hasta que finalmente, bueno, donde se pudo madurar, la gente ya tiene un lenguaje estándar, ¿no? Ya todos hablamos el mismo idioma y eso permite, como contaba Ricardo hace un rato, pues permite el desarrollo en sí del mercado, la aparición de nuevas oportunidades y diferentes cosas, pues que finalmente nos van a hacer falta en los próximos años con los cambios que estamos afrontando como sociedad, como mercado, como planeta, ¿no? Entonces nosotros sí, pues como contaba Marlon hace un momento, vamos a hacer el lanzamiento de la certificación, ¿no? Vamos a lanzar la certificación para primeros de abril, ¿de acuerdo? De hecho, la idea es, un segundito, se me fue, ahí la tengo, espera. Vamos a lanzar la certificación para primeros de abril y la vamos a hacer en un horario bastante simpático para que no le complique mucho la vida a la gente. En principio está planificada para hacerlo los sábados por la tarde, ya está, todos los sábados por la tarde del mes de abril. Y gracias al apoyo de Ricardo y de Marlon, pues vamos a poder trabajarlo con una tarifa bastante buena, bastante, digámoslo así, bastante promocional, de acuerdo, por el tema de lanzamiento, exclusivamente por el lanzamiento, porque luego ya no me dejan hacer, hacer otras cosas. Entonces, es que es así, ¿no? Es como la oportunidad que se presenta, ¿no? Úsala y ya está. Entonces vamos a pasar a las preguntas, ¿de acuerdo? Si tienen alguna pregunta y tal, la pueden poner en el chat y yo se la voy contando a... Bueno, Ricardo y Marlon también pueden verlas ahí, pero igual yo se las voy contando si no hay problema, ¿vale? Si Fenomenal. tienen algo... Juanma, si dado que lo vais a hacer así sábados, me dejas conectarme un día, ¿no? Y poder participar y dar una pequeña sección. Sí, sí, claro, lo coordinamos, no hay ningún problema. La idea es Encantado. sábado por la tarde, para ti todavía es temprano cuando empieza. Así que vamos a manejarlo así. El siguiente día Fenomenal. es domingo, ¿sabes? O sea que... Ya ves, no, bueno, para ti, no, porque para Ricardo y para mí los domingos son como los miércoles, ¿no? Esto es una locura. Pero bueno, señores, los que tengan preguntas, bienvenidas sean, ¿de acuerdo? Si las tienen, igual esto lo estamos grabando, ¿vale? Bueno, pues yo Ya lo creo que hemos ha quedado muy explicado claro. muy bien, ¿no? Sí, Sí, hombre, no ha habido sí, nada. no hay dudas. No, está más que claro, o eso, bueno, finalmente es bueno, ¿no? Pues nos pone aquí Andrés Espinosa, que no es familia, ¿eh? Pone, qué buena presentación, ¿no? Pone, buenas tardes, tiempo y duración. Bueno, la duración son, al menos son de 18 horas, 20 horas, ¿de acuerdo? En promedio, ¿vale? Y lo vamos a manejar eso, los sábados por las tardes. Y el precio tengo que terminar de cerrarlo, pero en sí va a ser una tarifa bastante accesible, ¿de acuerdo? Sí, dentro de la lógica, evidentemente, bastante accesible simplemente por el tema de lanzamiento, ¿de acuerdo? Simplemente por el tema de lanzamiento. Pregunta, perdón, que se me van las preguntas. Espérense un segundito. Ya, pregunta Edwin.
¿Esta certificación contiene sobre todo los conceptos descritos o es también técnica? Marlon. No, es de lenguaje, ¿vale? No es técnica, o sea, si vas a ver, por ejemplo, tenemos varias secciones que ya están grabadas, por ejemplo, de gente de HP, gente de Intel, etcétera. Los de Google, por ejemplo, utilizando TensorFlow y haciendo algunos ejemplos, o HP, por ejemplo, enseñando cómo abrir máquinas virtuales en cloud, etcétera. Pero es lenguaje, esa no es técnica. Eso es. Hombre, al final yo creo que ya el mensaje es bastante manido, ¿no? Pero la transformación digital no es necesariamente un enfoque 100% tecnológico, ¿no? Hay mucho organizativo, cultural, etcétera, que manejar, ¿no? Por encima, sobre todo. Moraima me pregunta si se va a colgar en YouTube. Sí, lo vamos a colgar en YouTube. Seguramente, bueno, hoy es jueves. Si no está mañana, estará el lunes, ¿de acuerdo? Para colgarlo en YouTube. Por ese lado, bien. Dice Antonio, yo quiero, ¿no? Llama la atención que son muchas certificaciones. En realidad solamente es una, Es una. ¿de acuerdo? Es una certificación avalada por diferentes casas, como comentaba Marlon hace un rato, como Google, SAP, Symantec, Oracle, etcétera. ¿De acuerdo? Son ellos los, bueno, el padre de la criatura es Marlon y su equipo, pero los señores que aportaron, ¿no? Los señores que aportaron han sido las diferentes casas que mencionábamos hace un rato, ¿no? Pregunta Lucía García, ¿esta es una certificación reconocida a nivel internacional? Pues sí, por supuesto. Tiene toda la internacionalidad que le dan las marcas creadoras, la marca que la custodia y evidentemente el centro de examinación que es GTA, ¿cierto? Toda la internacionalidad que le da el respaldo de estas marcas. Hay personas certificadas en en todos los continentes. Bueno, el país que más tiene es China. ¿Sabes? Ese hace trampa, digamos. ¿No? Porque de hecho es en el Ministerio de Educación el mismo que lo tiene adoptado, pero estamos en todos los continentes con la certificación. Además, IDG está en 144 países, con lo cual es muy conocido y tiene todo este respaldo. Bien, luego nos pregunta José, ¿la certificación ve aspectos de gobernanza y gestión? Sí, uno de los módulos es la parte, le hemos llamado gobierno de TI, ¿sí? Que al final del día, pues tenemos que saber que es el que está ahí para proteger todo la inversión que habíamos hecho, ¿no? Eh, por ejemplo, dado que sé que, Juanma, tu organización está tan cerca de los conceptos de la gestión del servicio, además el ejemplo que acabas de poner hace unos instantes estaba relacionado con eso, ¿no? Ya está, es la parte que tienes por defecto. Ya, güey. Piensa en este sentido, qué difícil que es cuando tienes que ir a venderle, ¿no? La gestión de servicio y que la gestión de incidencias y que el centro de servicio y todo esto a la empresa y a los niveles más altos, ¿no? A los directivos de la organización. Y siempre en los cursos sale eso. ¿Y cómo convenzo yo ahora, sabes, a la empresa que tienes que hacer esto? ¿Sabes cómo lo convences? Lo envías al business a IT, porque vienes, ¿sí? Los sientas a los directivos de la organización y ahí les vamos a explicar por qué tienen que hacer gestión de servicios, por qué el gobierno de TI, y evidentemente como parte del lenguaje van a conocer qué es la ISO 27000, cuál es la ISO 20000, la 22703, ¿sabes? Y todo es 22301, ¿sí? Todas estas que están relacionados, ¿sabes? Con la parte de gobierno y gestión del servicio. O sea, que asegúrate que te traes a tus directivos, los pones en el curso y entonces Juanma y su equipo les convencen de por qué tienen que hacer gestión del servicio y ciberseguridad y todo lo demás, evidentemente. Claro, porque al final, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces estos proyectos fracasan o suelen ir mal por varios motivos, ¿no? Pero entre ellos uno muy importante es que los que tienen que avalar o soportar estas iniciativas a nivel directivo no saben claramente de qué les estás hablando, ¿no? O no tienen el sentido de urgencia real que tiene por lo menos para gente de tecnología, por ejemplo, ¿no? Entonces, es mucho, por eso decíamos, ¿no? Esto es para gente que no necesariamente es de TI, ¿no es cierto? Pero que TI de alguna forma pues está dentro de su ámbito de actuación, ¿no? O el ámbito de influencia que hay dentro de una organización. Pero de hecho, todo esto que estamos armando con el tema del Business IT Foundation, el Digital Transformation Professional, etcétera, responde, y esto ya pues lo cuento yo a manera propia de PMC, ¿no? Responde a una serie de iniciativas que estamos abordando de cara al 2021, ¿no? Porque hemos entendido porque al final el mercado, sí o sí, por unas o por otras, va a terminar yendo por ese camino, ya está metido en ese camino hace bastante rato,
Pero hay un factor común, hay una cosa que ocurre en casi todos los proyectos de este tipo, y es que casi todos están yendo mal, ¿no? O sea, casi todo el mundo se está preguntando por qué fracasa mi iniciativa, por qué lo hice mal, por qué invertí así, qué cosa hice mal, etcétera. Entonces, a la par de que estamos promoviendo el uso de un lenguaje común con el tema del Business IT y el Digital Transformation y el Digital Immersion de GTA, nosotros también como PMC estamos a nada, ¿de acuerdo? Estamos a nada de lanzar todo lo que son bueno, lo voy a contar aquí, y no, de aquí que no salga, ¿no? No. Estamos a punto de lanzar una serie de productos al mercado en general para poder realizar, no son auditorías, es para poder realizar assessments previos del estado de las organizaciones antes de embarcarte en un proyecto de transformación digital, ¿no? O sea, oye, antes de que yo invierta en algo que no me sirve o en algo que no sé si me va a ir bien, pues por lo menos me tomo la temperatura, ¿no? Oye, ¿qué tan cerca estoy? ¿Qué tan viable es de que mi inversión termine siendo un proyecto de transformación digital exitoso? Antes de perder el dinero, el nombre, o quizás antes de jugarte tu última carta en pleno 2021, ¿no? Tener un conocimiento real de cuál es el estado de tu organización de cara a la transformación digital y también de cara a la transformación de TI, ¿no? Esto es un trabajo conjunto que estamos realizando con varios amigos consultores tanto de México como de otras partes del mundo, ¿no? Que se va a lanzar en breve, ¿no? Aún no es público, lo estoy contando por aquí, bueno, Ricardo ya sabía algo, pero yo creo que va a dar mucho de qué hablar, básicamente porque va a facilitarle a las organizaciones el no equivocarse a ciegas, ¿no? Luego ya tú decides, ¿no? Oye, mira, que tienes que llegar al 10 y tu posición es el 4, ya si te la quieres dar de valiente, ya eso es algo en lo que no podemos entrar, pero por lo menos tienes el diagnóstico real de cuál es tu posición de cara a una transformación digital, ¿no? En todos los ámbitos, en general, ¿vale? Pues eso. Entonces, si no tenemos más preguntas, yo creo que ya nos quedamos aquí, ya cumplimos la hora, ¿no? Para no extendernos mucho. Y nada, agradecerles muchísimo a todos la asistencia y la participación. Pues nada, muchachos, Fenomenal. muchísimas Oye, gracias a encantado. todos. Marlon, muchas gracias nuevamente. Ricardo, muchas gracias otra vez. En Muchísimas estos gracias días a estamos vosotros. viendo el vídeo, lo Que, compartimos. que traigan a todos los directivos al curso, ¿vale? Que Eso. sean los directivos Vamos, de la empresa, que los traigan para que aprendan de vamos qué a va ver. la tecnología y hagan la vida más fácil. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a moverlo Muy todo lo bien. bonito que se pueda. Les va a llegar luego a Ahora, todos un correo con la promoción, con la tarifa especial que nos han aprobado, ¿de acuerdo? Y esperemos que lo puedan aprovechar, sinceramente, ¿no? Esto lo va a ver Raquel directamente, así que ya saben que hay confianza en la casa, ¿vale? Pues muchísimas gracias a saludos. todos.